Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este día vamos a ver un tema muy importante, muy interesante y tenemos un especialista en el área. El tema es integridad y desarrollo organizacional. Tenemos de invitado al licenciado Jacobo Pastor García Villarreal. Él es especialista senior en políticas de integridad y compras públicas de la OCDE. Le damos la más cordial bienvenida. Jacobo, muchísimas gracias por estar aquí. Platícanos un poco qué es la OCDE y vamos a hablar sobre el tema de integridad y desarrollo organizacional. Como experto en el tema, adelante, bienvenido, amigo. Hola Roberto, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de tu programa. Muchas gracias por la invitación. La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, es una organización pública internacional compuesta por 38 países miembros. México, desde luego, es uno de esos países, pero pues básicamente está ahí toda América del Norte, básicamente toda Europa Occidental, buena parte de Europa Oriental. En Asia está Japón, Corea, Australia y Nueva Zelanda. Y en América Latina, ya mencioné México, y además está también Chile, Colombia y Costa Rica. Y el objetivo de esta organización pues es compartir buenas prácticas de gobernanza. Creo que nuestro eslogan es muy fácil de entender, es muy ilustrativo de lo que hacemos, y el eslogan es mejores políticas para una vida mejor. Asesoramos y compartimos información con los gobiernos y con sus tomadores de decisiones para que puedan optar por las mejores alternativas. Las decisiones son siempre soberanas de los países, pero lo que nosotros hacemos es proporcionarles información, buenas prácticas, que funciona y que no funciona, en temas muy diversos, desde luego temas económicos, comercio, inversión, desde luego también temas de gobernanza, temas relacionados con la integridad pública, con las contrataciones públicas, con la mejora regulatoria, entre otros, temas sociales, empleo, educación, salud, pensiones, entre otros muchos, y desde luego también temas relacionados con el medio ambiente. Perfecto. Una pregunta, mi estimado Jacobo, ¿y cómo andamos? ¿Cómo anda México en relación a todo ello? Pues mira, en el tema que nos aboca, que es el de integridad, o combate a la corrupción, le podríamos llamar también, hay varias maneras de medir esto. La más conocida es por medio de encuestas de percepción. Hay, por ejemplo, un índice que desarrolla Transparencia Internacional que se llama el Índice de Percepción de la Corrupción, y en ese índice pues estamos bastante mal. Estamos como el último país de la OCDE en percepción de corrupción, y esto pues es un problema porque genera desconfianza en las instituciones, y eso a su vez genera problemas de gobernanza. Para que un gobierno pueda desenvolver sus programas, sus iniciativas, sus planes de gobierno, pues requiere de la confianza de los ciudadanos. De otra manera es muy difícil avanzar reformas, por ejemplo, que puedan tener efectos distributivos, donde haya ganadores y perdedores, y cuando no se percibe que hay legitimidad en esas decisiones, o que efectivamente las decisiones se toman en pro del interés público por encima de intereses privados, pues hay problemas para lograrlo, ¿no? Y además también está plenamente estudiado que, por ejemplo, tiene una repercusión en la recolección de impuestos, lo cual también pues es bastante intuitivo, ¿no? Si uno siente que sus impuestos van a regresar en mejores servicios públicos, pues desde luego mi voluntad o mi propensión a pagar impuestos va a ser mayor, y viceversa, ¿no? Si siento, percibo que esos impuestos van a acabar en el bolsillo o en negocios corruptos, pues menos voluntad o menos propensión voy a tener a pagar impuestos. Entonces esa es la primera manera como se mide. Otra manera como se mide también es por medio de la experiencia de los usuarios en servicios y trámites públicos, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un ejercicio muy valioso que hace el INEGI,
que se llama la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental, y ahí precisamente lo que hace es pues preguntar o levantar un sondeo a usuarios de diferentes servicios públicos en los diferentes estados del país para medir pues la incidencia o tener una idea de la incidencia de la corrupción. Perfecto. Oye, ¿y por qué? Una pregunta, Jacobo, y me llega a la mente, ¿por qué no han funcionado las estrategias tradicionales? ¿Y por qué México está hasta el último lugar? Digo, no es grato escuchar eso, pero pues eso es una realidad. ¿Por qué no han funcionado esas políticas tradicionales? ¿O qué haría falta desde tu punto de vista? Muy bien. Bueno, mira, déjame decirte que esto comenzó, digamos, a discutirse el tema en el ámbito del desarrollo de los países, porque se hablaba en los 70s, en los 80s, de la necesidad de realizar inversiones en los países subdesarrollados para pues sacarlos adelante, ¿no? Y se hablaba de una brecha de inversión, entonces se requiere tal volumen de inversión para que el país X salga adelante, ¿no? Sin embargo, nos empezamos a dar cuenta que no era tan sencillo como inyectarle ese dinero, porque muchas veces ese recurso, ese dinero, pues no paraba en la infraestructura, en las obras, en los servicios públicos a los que estaba destinado, ¿no? Las políticas tradicionales para combatir el problema se centran mucho en la identificación de los casos y la sanción, ¿no? Es una política reactiva donde bueno, pues se presentan escándalos, se presentan situaciones de comportamientos irregulares de los funcionarios y se castigan. Ese modelo, digamos, permeó y todavía sigue presente en muchas facetas y en muchos países, por ejemplo, de América Latina, ¿no? Digamos, lo más reciente que se ha encontrado sobre el tema es que es mucho más complejo y que hay que trabajar desde cuáles son los incentivos que modelan el comportamiento de los funcionarios, ¿no? Exacto. Para que ellos puedan desarrollar la capacidad de identificar situaciones que pudieran implicar irregularidades, ¿no? Y además de modelar los incentivos. Mira, yo siempre uso un ejemplo. Vamos a imaginarnos un funcionario de un municipio X que trabaja en un área de obras públicas, ¿no? Y que está en el último año de gobierno, sabe que ya se va a acabar el término y que muy probablemente una vez que haya una renovación, pues va a tener que salir, ¿no? Porque pues así sucede, llega el nuevo presidente municipal con su gente, sus equipos, etcétera, ¿no? Echaron la pirinola y dijeron, entran todos, salen todos. Exacto. Y si aparte le sumas que esa persona tenga a lo mejor cierta edad, ¿no? Entonces sabe que se va a quedar desempleado pronto y que probablemente le va a tomar tiempo encontrar un nuevo trabajo, si es que lo encuentra, ¿no? Y entonces, pues ahí la pregunta es, ¿cuáles son los incentivos para este funcionario? Exacto. Entonces, cosa contraria, si por ejemplo el sistema de ese municipio es meritocrático, ¿no? Uh-huh. Y entonces existen los mecanismos para evaluar el trabajo del funcionario y para que su permanencia y su desarrollo laboral no dependa de la cercanía o del amiguismo con la nueva persona que va a llegar, sino con su desempeño, ¿no? Sí. Y entonces el incentivo para esta persona durante todo el término de gobierno, pero además particularmente cuando sabe que va a ser evaluado al final de una administración, pues va a ser hacer bien su trabajo. Exactamente. De manera sí. Yo lo veo de esta manera, ¿no? O sea, si se sigue en el camino y no se sale, pues bueno, puede tener continuidad, pero desgraciadamente, como ven las personas, que está el camino y se trunca cuando ya sale el presidente municipal o el jefe, y entonces es ahí donde ellos quieren ver alguna seguridad e incurren en la corrupción. Desgraciadamente así pasa, y en los últimos años de gobierno sucede mucho, que dicen que es el año de Hidalgo, ¿no? Y así como ese ejemplo, por ejemplo, pudiéramos hablar de otros incentivos importantes
el liderazgo ético, por ejemplo, que en las instituciones de gobierno, pues los altos funcionarios, los jefes, tengan un comportamiento ejemplar, ¿no? Ilustrativo de lo que se espera del resto de la jerarquía de una institución. Una de las cosas que nosotros hacemos es revisar los sistemas de integridad de los gobiernos a diferentes niveles, país, estados, excelente, etcétera. Sí. Y algo que, por ejemplo, a veces nos dicen, ¿no? Tú sabes que en México la ley de responsabilidades administrativas prohíbe que los funcionarios reciban regalos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en una ocasión nos decía un funcionario, no voy a decir dónde, pero nos decía, oiga, pues a mí la ley me prohíbe recibir regalos, pero en diciembre, cuando yo paso por la oficina de mi jefe, está ahí lleno de canastas, de botellas, corbatas, todo tipo de regalos, ¿no? Bueno, de eso nos referimos cuando hablamos de liderazgo ético. Exactamente. ¿Y qué más propone la OSD? La OCDE. La OCDE. Mira, en la OCDE tenemos unos instrumentos con los que trabajamos o generamos acuerdos entre los países. Hay instrumentos que llamamos duros, ¿no? O que son vinculantes, como las convenciones. Hay una convención que se llama la Convención contra el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros, ¿no? Esa es un instrumento legal que obliga a los países a cumplir las disposiciones que contiene esa convención, y además hay todo un mecanismo de seguimiento cada 2 años para revisar el cumplimiento que están teniendo los diferentes estados parte de esa convención, que son todos los países OCDE, más algunos otros que no son miembros de la organización, pero que voluntariamente se adhirieron a la convención. Y hay instrumentos más suaves, ¿no? Por decirlo de alguna manera, instrumentos basados en principios, que llamamos recomendaciones. Entonces hay una recomendación sobre integridad pública, así se llama, si la buscan en nuestra página de internet y está disponible en español, recomendación sobre integridad pública, ahí la van a encontrar. Son 12 principios que se organizan en 3 pilares y que creemos que deben de ser la base de todo sistema de integridad en los países y en las instituciones públicas. Los 3 pilares son: el primero, sistemas, que es toda la parte institucional. Ahí analizamos los mandatos, las responsabilidades de las diferentes instituciones que tienen algo que ver con el combate a la corrupción, por ejemplo, los órganos de control interno, por ejemplo, las instituciones de fiscalización superior, las instituciones de transparencia y acceso a la información, las fiscalías, etcétera, ¿no? Y cómo se coordinan estas diferentes instituciones. Un segundo elemento un segundo pilar es la rendición de cuentas. Ahí revisamos el control interno, la gestión de riesgos, el control externo, la fiscalización, la vigilancia, y un tercer componente que llamamos cultura de integridad, y que es precisamente el que yo mencionaba, que tiene mucho que ver en moldear el comportamiento de los funcionarios, porque ahí vemos temas como los que mencioné ahorita: liderazgo ético, meritocracia, pero también transparencia, participación ciudadana, acceso a la información, prácticas de recursos humanos en las organizaciones, y que todo esto, pues, como decía, genera incentivos para que el funcionario se comporte de manera ética, de manera correcta, y genere también en la ciudadanía el tema de la confianza del que hablábamos ahora. Exactamente. Oye, ¿y cómo se puede incidir, Jacobo? ¿Cómo nos puedes decir? ¿Cómo podemos incidir en el comportamiento individual y organizacional? ¿Qué se puede hacer? Muy bien. Mira, hay un modelo que nosotros también consideramos una buena práctica en Australia, ¿no? En Australia, su modelo de recursos humanos del sector público parte de un supuesto de que hay 3 tipos de funcionarios. Un funcionario A, que son los ángeles, que son alrededor del 10% de las organizaciones, que son personas muy correctas, con principios muy firmes,
que no importa los incentivos, no importa las debilidades de los sistemas, ellos siempre van a actuar de manera correcta. Hay también un funcionario C, que es todo lo contrario, y que también son alrededor del 10% de las organizaciones, que son personas pues que siempre están buscando el beneficio propio, sacarle la vuelta a los reglamentos, a las leyes, para beneficio propio. Sí. Y hay otro 80% que le llaman funcionario B, que esos funcionarios se van a comportar de acuerdo a los incentivos y al ambiente que prive en las organizaciones. Sí, Entonces sí. pueden tender hacia el funcionario A, es decir, hacia el funcionario ético, correcto, que tiene sus valores muy firmes, o pueden tender hacia el funcionario C, que está buscando cómo sacarle la vuelta a las leyes y a los reglamentos, si el sistema lo orilla a eso, ¿no? Sí, claro. Entonces, una cosa también importante ahí es que, y en esto tiene que ver mucho la cultura de integridad que hablábamos, que haya intolerancia a los fenómenos de corrupción, que haya no solo sanciones formales y legales al fenómeno, que ahí también estamos muy débiles, es decir, sí. Las fiscalías, por ejemplo, estatales anticorrupción, del número de expedientes que reciben y que investigan, son muy, muy poquitos los que acaban en una sanción. Pero además de esa sanción y de fortalecer ese trabajo, también se debe de fortalecer la sanción social. Es decir, que dentro de las mismas organizaciones sea intolerable el que un funcionario actúe de manera corrupta, actúe para beneficio propio por encima del interés público. Y todo esto se desarrolla, bueno, con diferentes instrumentos. Hay que tener, por ejemplo, códigos de ética, de valores institucionales, hay que tener protocolos para resolver, por ejemplo, problemas como los conflictos de interés, hay que tener gestión de riesgos, es decir, no todas las actividades en las organizaciones implican el mismo riesgo, hay que conocer esos riesgos, hay que interiorizarlos y hay que tomar medidas para mitigarlos, ¿no? Control interno, fiscalización, entre otros elementos que nos permiten desarrollar o moldear esos incentivos para un comportamiento correcto. Excelente. Oye, y una pregunta, Jacobo, porque a mí me surge una duda, y bueno, tenemos que estar ad hoc a lo que estamos viviendo. ¿Cómo incide o cómo influye, mejor dicho, o cómo podemos utilizar la tecnología en todo esto? ¿En qué parte está o cómo? Porque nos puede ayudar muchísimo, ¿estás de acuerdo? Sí, de hecho es fascinante lo que se viene hablando en los últimos meses, sobre todo este tema, por ejemplo, de inteligencia artificial, ¿no? Sí. O, por ejemplo, en materia de fiscalización, ha habido grandes avances mediante el uso, por ejemplo, de la analítica de datos, ¿no? Sí. Y esto es algo que hemos trabajado, por ejemplo, con la Auditoría Superior de la Federación aquí en México, pero también con otras instituciones de fiscalización superior en el mundo, con Italia, con la República Eslovaca, donde, bueno, en el pasado, pues, por ejemplo, para hacer investigaciones, estudios, etcétera, pues tomábamos muestras, ¿no? Sí. Hoy en día, con la tecnología, con la analítica de datos, ya no es necesario tomar muestras, podemos analizar series de datos grandísimas. Todo en conjunto. Todo en conjunto, sí, donde, claro. Bueno, ya los hallazgos o, digamos, las banderas rojas que podemos encontrar son mucho más precisas para guiar los esfuerzos de fiscalización y para enfocar los recursos, porque siempre son escasos, ¿no? Y sí. Tenemos que partir muy claramente de eso. Entonces tenemos que un poco alinear nuestros recursos para ir a revisar e ir a trabajar en las áreas que son más sensibles a estos fenómenos de corrupción. Y esas áreas, pues, son, por ejemplo, áreas que manejan grandes volúmenes de recursos, compras públicas, obra pública, o también áreas donde hay una interacción directa con los ciudadanos, con los usuarios de servicios, por ejemplo, los trámites, ¿no? Áreas de trámites, áreas de aduanas, por ejemplo, también. Bueno, todas estas actividades
implican riesgos grandes y hay que enfocar los recursos a prevenir y a identificar situaciones que pueden generar incentivos incorrectos en ese tipo de actividades. Exacto, y la tecnología ayuda muchísimo en eso porque puedes hacer un cruce de información entre varias variables, entre algunas variables, y esas variables te puede dar una información muy valiosa en tiempo real que te permite tomar decisiones más concretas, más acertadas y tener un panorama más claro. Porque sí, o sea, con todo lo que nos has estado platicando, Jacobo, realmente muy interesante el hecho de que cómo medir la integridad de las personas y cómo incidírselas y cuáles son los mecanismos también que se pueden utilizar o que ya están utilizando, como bien dice, las mejores prácticas en otros países para poderlas permear, tropicalizar a México y algunas otras naciones, y pues en conjunto poder tener un lugar mejor para vivir, un lugar mejor, porque eso impacta de manera directa el bienestar de las personas, porque si está el ambiente muy viciado y en cuestión de integridad está muy bajo el índice, va a impactar en el último eslabón de la cadena, al igual que si está íntegramente bien cimentados toda su estructura. Pues es parte de lo que yo empiezo a ver y muy, muy interesante el tema. Para concluir, ¿algún mensaje que quisieras enviar a la audiencia, Jacobo, en conclusión? ¿Qué nos puedes compartir? Pues yo diría eso, Roberto, que es importante que desde la ciudadanía también hagamos presión, participemos para que nuestros gobiernos tengan un comportamiento íntegro. Mira, y te voy a dar también un caso muy ilustrativo que me tocó ver en Colombia. Sí. La primera vez que yo fui a Colombia fue alrededor del 97. Estuve, entre otras partes, en Medellín. Y pues estaba en su apogeo el problema del crimen organizado, el narcotráfico, etcétera, mucho miedo entre la población, los negocios, muy difícil operar, etcétera. Sí. Y después regresé en el contexto del proceso de acceso de Colombia a la OCDE y me encontré un panorama totalmente diferente. Una ciudad pujante, con una actividad económica importante, con infraestructura para conectar las diferentes áreas de la ciudad. Y en una reunión con empresarios les preguntaba y les comentaba esto, ¿no? Oigan, yo vine hace 20 años, me encuentro en una situación muy diferente. ¿Qué pasó? Explíquenme cómo lo hicieron. Y la respuesta de ellos fue, mira, lo que pasa es que tocamos fondo, nos organizamos desde la sociedad civil, sí, y le empezamos a exigir al gobierno que hiciera bien las cosas, ¿no? Entonces, la participación ciudadana hace una gran diferencia al exigir a los gobiernos buenas políticas, al exigirles integridad, y desde luego también un buen gobierno hace una gran diferencia en la calidad de los servicios públicos, de la infraestructura, de los servicios de los hospitales, de la educación, de el acceso a toda una serie de servicios que nivelan la desigualdad tan profunda que tenemos en nuestros países. Así es, sí, nosotros como sociedad civil organizada debemos estar presionando, diciéndoles cuáles son los puntos rojos, dónde queremos realmente mejorar, qué propuestas vienen desde la sociedad civil, qué podemos hacer para que ellos pues, consideren nuestras voces y en base a ello se pueda legislar y se puedan, pues nuevamente, hacer políticas ad hoc a los nuevos tiempos y no tanto estar queriendo tomar modelos a lo mejor ya caducos, que desgraciadamente así sucede en las organizaciones públicas y también en las privadas, porque me dedico ahí a las privadas, que comienzan ellos a utilizar patrones ya que no son adecuados a la época que estamos viviendo. Pues te agradezco muchísimo, amigo, esta gran entrevista. La verdad la disfruté mucho, me diste mucha luz en relación a este tema que pocas veces realmente se toca, pero que es sumamente, sumamente importante, amigo.
Entonces, algún Te agradezco mensaje, mucho, Roberto. no, hombre, un mensaje último, así como Pues si fuera una frase. el mensaje es que pues este tema es importante también para las nuevas generaciones, para que nuestros jóvenes, nuestros niños también aprendan estos valores de la integridad y también pues al exigirlos nosotros, los exijan también ellos el día de mañana. Exactamente, qué gran mensaje nos dejan. Y bueno, ya lo han escuchado al licenciado Jacobo Pastor García Villarreal, Senior de Políticas y Compras Públicas en la OCDE. Muchísimas gracias, amigos, realmente. Y pues bueno, esperemos que haya otra oportunidad de hablar y que podamos ver otro tema en específico, porque esto realmente nos ayuda a tener más información que nos diga cuáles son las rutas que se están siguiendo actualmente a nivel nacional y a nivel mundial. Agradezco nuevamente, Claro que sí, y nos Roberto. estamos viendo para el próximo programa de Desarrollo Humano, Saca lo mejor de ti. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.